Hola chicos, ¿cómo están? Yo acá con mi intento número 1000 de subir la clase, la primera parte de insuficiencia cardíaca crónica. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a ver son las definiciones. La primera es de la Sociedad Argentina de Cardiología en su consenso de insuficiencia cardíaca de 2016, que nos dice que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que responde a la falla en la función de bomba del corazón, definida como la incapacidad de mantener adecuadamente la circulación acorde con los requerimientos metabólicos del organismo, tanto en reposo como en esfuerzo, a pesar de condiciones de llenado adecuadas, o hacerlo, pero a expensas de la elevación de presiones de llenado. La otra definición que ven en la diapositiva es la del Tratado de Cardiología de Braunwald, que dice que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico complejo, consecuencia del deterioro estructural y funcional del llenado ventricular o de la eyección de la sangre. A lo largo de la clase vamos a ir desglosando un poquito estas definiciones. Para hablar de las generalidades, tenemos que la insuficiencia cardíaca aparece como secundario a algún acontecimiento índice, ¿sí? Algo que nos dañe el músculo cardíaco o que nos haga que ese músculo cardíaco pierda la capacidad para generar fuerza, es decir, con la contracción. Este proceso puede ser de un inicio súbito, ¿sí? Hay patologías que nos van a dar una insuficiencia cardíaca que se va a iniciar de una manera súbita y aguda, como puede ser, que es lo más frecuente en la enfermedad coronaria, un infarto que nos afecte un gran porcentaje de miocardio, eso nos va a hacer una insuficiencia cardíaca de inicio súbito. O de forma más gradual o insidiosa, ¿sí? Como pueden ser otras patologías, por ejemplo, patologías valvulares que son lentamente progresivas, nos van a dar una insuficiencia cardíaca de manera más gradual. Sin importar este mecanismo, todos van a alterar la función de bomba del corazón. Primariamente el órgano afectado va a ser el corazón, pero secundariamente, y vamos a ver un poco en la parte de la fisiopatología, vamos a ver afectados varios sistemas y órganos, ¿sí? La mayoría de los pacientes presentan disminución del rendimiento del miocardio, pero esto no se va a correlacionar con lo que vamos a ver en los estudios complementarios o las imágenes. El tamaño y la función del ventrículo pueden estar conservados, que estos se van a dar hasta en la mitad de los pacientes, que van a tener una fracción de eyección que esté conservada, que sea igual al 50%. En la otra mitad vamos a ver distintos grados de disfunción ventricular, dilatación de las cámaras cardíacas y deterioro de la función que va a ser menor al 40%. La fracción de eyección menor al 40%, ahí hablamos de que está reducida. Y entre un 40 y un 50% vamos a tener una función ventricular sistólica intermedia. Muchas veces, y como ya lo dijimos antes, el inicio es asintomático, sobre todo en las causas que nos generan una insuficiencia cardíaca que inicia de forma insidiosa y aparecen distintos mecanismos compensadores, adaptadores, para evitar digamos que aparezca las complicaciones de la enfermedad en un primer momento. Bien. Este gráfico, como la mayoría de los gráficos que puse en la clase, lo saqué del Braunwald, del libro. Nos habla, por un lado, de la fracción de eyección, ¿sí? Por otro lado, de los síntomas y el tiempo. Vamos a tener un episodio índice, que cuando aparece ese episodio índice enseguida se van a poner en acción mecanismos compensadores y progresivamente, y también por la aparición de lesiones secundarias o de otras patologías que nos van a descompensar esta insuficiencia cardíaca, vamos a ver progresivamente un deterioro de la fracción de eyección y los pacientes que van a pasar de estar asintomáticos a sintomáticos. También estos mecanismos compensadores, que ahora vamos a hablar un poquito, van a tener un límite, digamos, o se va a producir como un agotamiento de estos mecanismos, por lo tanto la enfermedad va a pasar a ser más grave y más sintomática. Hablando un poquito de la epidemiología, es una enfermedad sobre todo de las personas mayores, afecta a 10% de los hombres y 8% de las mujeres mayores de 60 años.
La mayoría de los datos epidemiológicos los tenemos de Estados Unidos, que vamos a ver allá hay 1 a 3 casos por 1000 pacientes por año y la prevalencia es del 2 al 6%, pero aumenta considerablemente con la edad, como dijimos antes. Vamos a tener menos de 1% en menores de 50 años y aproximadamente el 10% en mayores de 70 años. Acá en Argentina y en Latinoamérica vamos a ver edades promedios menores porque vamos a agregar las etiologías chagásicas y reumáticas como origen de la enfermedad. Y en nuestro país podemos calcular que hay entre 400.000 a 600.000 personas que tienen algún grado de insuficiencia cardíaca. Es la principal causa de internación en mayores de 65 años, esto es muy importante, y ahora su incidencia viene en aumento porque hay mayor supervivencia de la población. La mortalidad de la insuficiencia cardíaca es elevada y se correlaciona con los síntomas de los pacientes. Se da en un 5 al 10% anual en pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca leve y se incrementa al 30-40% en pacientes que tienen síntomas graves, ¿sí? Es altísima esta mortalidad. Bueno, para empezar a hablar un poco de la fisiopatología, a lo largo de la historia se han creado distintos modelos para explicar a la enfermedad. Y hoy en día no podemos decir que un modelo único explica toda la enfermedad. Existieron en su momento el modelo cardiorrenal, que decía que la retención excesiva de sodio y agua se daba en secundaria a una mala perfusión renal, y el modelo cardiocirculatorio, que incluía una falla en la capacidad cardíaca y la vasoconstricción periférica. Hoy lo que tenemos en cuenta es un modelo neurohormonal, que nos dice que la activación neuroendocrina compensadora de la enfermedad va a tener efecto en múltiples sistemas. Estos múltiples sistemas incluyen al riñón e incluyen al aparato cardiovascular, digamos, la parte vascular también. Ahora lo vamos a desglosar, pero este es el modelo que hoy es más aceptado, el neurohormonal. Bueno, para seguir con la fisiopatología, tenemos que estudiar 4 componentes básicos de este modelo que les dije, el neurohormonal, que es el que ahora está más aceptado. Y estos 4 componentes que vamos a desglosar va a ser el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la función renal y el sistema circulatorio, como les dije previamente. Para empezar, con los mecanismos neurohormonales, vamos a decir que son una serie de mecanismos compensadores en el que se aumenta la expresión de moléculas con actividad biológica. En un primer momento es algo positivo porque van a alcanzar a compensar la enfermedad, pero en el tiempo van a producir un efecto deleterio y van a colaborar con la progresión de la enfermedad, que es una parte muy importante de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Que es una enfermedad progresiva y todos estos mecanismos van a ayudar a eso. Bueno, para iniciar con el sistema nervioso simpático, es uno de los primeros mecanismos que se ponen en juego, comienzan las primeras fases de la insuficiencia cardíaca y se acompaña con una disminución del tono parasimpático. Aumenta la noradrenalina circulante, que esto va a tener efectos sobre los receptores beta 1 y alfa 1 adrenérgicos, generando aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contracción miocárdica y la vasoconstricción periférica. Por su parte, la inhibición del sistema nervioso parasimpático va a producir la reducción de las concentraciones de óxido nítrico, aumento de mediadores de la inflamación y aumento del remodelado ventricular. Todas estas cosas que estoy nombrando las vamos a ir viendo en las diapositivas que siguen, una por una y hablando un poco de esto. Entonces, esto compensa en el corto plazo, pero puede generar desadaptación a largo plazo, en donde se observa una disminución de la noradrenalina intracardíaca por probablemente por agotamiento, ya vamos a ver también, de los receptores y de los mediadores, y aumento de los requerimientos miocárdicos de oxígeno. La activación del sistema nervioso simpático genera vasoconstricción e hipertrofia de vasos sanguíneos periféricos, altera también vasos renales, y esto va a producir secundariamente retención de sodio y agua, activando al sistema renina-angiotensina. Entonces acá tenemos los efectos del sistema nervioso simpático sobre los órganos más importantes involucrados en la insuficiencia cardíaca, que va a ser el corazón, el riñón y los vasos periféricos.
este cuadrito también sacado del Braunwald, lo que nos habla es a largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, vemos en el corazón que hay disminución de la sensibilidad de los receptores beta, que hay hipertrofia en los miocitos, que hay necrosis y apoptosis de los miocitos y fibrosis, disminución de las concentraciones de noradrenalina, arritmias a nivel del riñón, aumento de la reabsorción tubular de sodio, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora lo vamos a desglosar a eso también. Y en los vasos periféricos, vasoconstricción neurógena y también hipertrofia vascular a largo plazo. Para hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona, podemos decir que se activa en un periodo un poco más tardío la insuficiencia cardíaca, que sus factores iniciadores y perpetuadores son la hipoperfusión renal, la disminución del sodio filtrado que alcanza la mácula densa y el aumento del estímulo simpático sobre el riñón. Todo esto genera la liberación de renina con su resultado final, que son la angiotensina 2 y la aldosterona. La angiotensina 2 va a tener dos receptores, el AT1, que está en vasos sanguíneos, produce vasoconstricción, crecimiento celular, secreción de aldosterona y liberación de catecolaminas, y el AT2, que está en el tejido cardíaco, que va a producir allí vasodilatación, inhibición del crecimiento celular, natriuresis y la liberación de bradicinina. La expresión mantenida de la angiotensina 2 nos va a conducir a fibrosis cardíaca, fibrosis renal, de otros órganos también, actúa en el centro de la sed, esto es muy importante, ya decir que un paciente con insuficiencia cardíaca tiene sed no nos permite pasarle volumen bajo ningún concepto, aumenta la liberación de noradrenalina en terminaciones simpáticas. Y la aldosterona inicialmente actúa al reabsorber el sodio a cambio de potasio en los segmentos distales de la nefrona, pero a largo plazo nos va a provocar la hipertrofia, la fibrosis de los vasos sanguíneos y del miocardio, reduce la distensibilidad vascular, aumenta la rigidez ventricular, disfunción de la célula endotelial, la disfunción de los vasoreceptores y la inhibición de la captación de noradrenalina, que esto produce mayor estrés oxidativo en las células y un estado inflamatorio. ¿Qué es importante de todo esto? Es que la mayoría de los mecanismos que se activan en la insuficiencia cardíaca a largo plazo son perjudiciales. Y otra cosa importante a tener en cuenta en los mecanismos fisiopatogénicos es que prestar atención porque el tratamiento farmacológico va a estar destinado a esto, ¿sí? Cuando hablemos un poco. En este cuadro vamos a ver, también sacado del Braunwald, vemos un poco cómo se produce la angiotensina 2 y sus efectos, ¿sí? El angiotensinógeno, que se produce principalmente en el hígado, también en otros tejidos, que gracias a la liberación de renina renal, que ya hablamos un poco por qué se libera la renina, se va a convertir en angiotensina 1. Bueno, y acá también lo que hace hincapié es que la renina, el angiotensinógeno y la enzima convertidora de angiotensina, por ejemplo, se producen principalmente en algunos órganos, pero vemos que en otros tejidos también. Entonces, más allá de que la renina principalmente sea renal, también se pueden liberar de otros tejidos. La angiotensina 1, que a partir de la enzima convertidora de angiotensina, que se genera en el endotelio, principalmente en pulmonar, pero también tenemos en otros tejidos también. Se va a producir angiotensina 2, que por ciertas proteasas vamos a tener fragmentos que son activos, ¿sí? Y que van a actuar en los receptores de angiotensina. Los receptores de angiotensina vamos a ver que van a estar en varios lugares, ya vimos principalmente en los vasos sanguíneos y en el corazón, y van a producir, muy importante, regulación génica, que vamos a ver más adelante, que vamos a tener expresión de genes embrionarios o fetales que nos van a alterar la función de muchas proteínas. Bueno, estos son todos los factores que van a actuar en el riñón, ¿sí? Como la actividad simpática, el tratamiento con diuréticos, la carga de sodio tubular distal, la presión de perfusión renal, las prostaglandinas, también los péptidos natriuréticos y la vasopresina, que los vamos a ver en unos instantes. Todo esto va a actuar sobre el riñón y van a hacer que libere renina. La renina, a partir de angiotensinógeno, produce angiotensina 1, que a partir de la enzima convertidora de angiotensina produce angiotensina 2.
Y la angiotensina 2 va a tener múltiples efectos. Por un lado, retención de sodio a nivel del riñón por efecto tubular directo. Va a actuar en el centro de la sed, va a producir sed, va a producir vasoconstricción y va a producir la secreción de aldosterona. Estos son como los efectos así más importantes de la angiotensina 2. Para hablar un poco de los mecanismos renales, sabemos que la expansión de volumen en el organismo va a estar aumentado, pero que el volumen arterial eficaz va a estar disminuido y se va a censar por los vasoreceptores del árbol arterial como una disminución en el gasto cardíaco. Esto va a llevar a una serie de adaptaciones que son similares a las que se producen cuando hay una pérdida aguda de sangre, que si los pensamos tiene mucho sentido. La retención de agua en la insuficiencia cardíaca se debe a una alteración funcional en el riñón como respuesta a distintos estímulos y no como una falla primaria como se había visto en modelos previos. La liberación de renina como respuesta a la acción del sistema nervioso simpático en el riñón es uno de los primeros pasos en la cadena y como ya vimos, a partir de ahí la angiotensina, la aldosterona, centro de la sed, la liberación de vasopresina y también de hormona antidiurética. Bueno, acá para hablar un poquito de los sistemas contrarreguladores que se activan en la insuficiencia cardíaca, que nos van, digamos, a producir un efecto más protector, ¿sí? Se activan con el fin de compensar los efectos perjudiciales en las neurohormonas vasoconstrictoras y van a ser la prostaglandina D2 y la prostaciclina, por un lado, que son vasodilatadoras. La prostaglandina D2 favorece la excreción renal de sodio y modula la acción antidiurética de la vasopresina. Y los péptidos natriuréticos, cerebral y auricular, que funcionan como hormonas natriuréticas que se liberan en respuesta al estiramiento auricular o miocárdico. Fomentan la excreción renal de sodio y agua, inhiben la liberación de renina y aldosterona y con el pasar del tiempo de la enfermedad tienen cada vez menos efectos. También vamos a tener tratamientos que vamos a ver más al final de la clase, que van dirigidos a aumentar estos péptidos. Como dato de color, vieron que el péptido natriurético cerebral se llama así y no tiene mucho sentido, es porque cuando se estudió se encontró en los cerebros de los chanchos, creo, pero en nosotros están los ventrículos, entonces se libera por el estiramiento miocárdico. Nada, un datito les tiro. Bueno, vamos a seguir. Con respecto a los vasos periféricos, el organismo tiende a conservar la circulación en los órganos vitales, lo mismo que sucede cuando tenemos una pérdida aguda de sangre, que está bueno pensarlo así también, como para ver todos los efectos. Entonces vamos a preservar la circulación del corazón y del encéfalo y vamos a disminuir las de otros lechos, como el esplácnico, el muscular, la piel y los riñones inclusive. Los mecanismos para producir la vasoconstricción, el principal o el más poderoso es la noradrenalina por el sistema nervioso simpático, pero como ya vimos también la angiotensina 2, la vasopresina, la endotelina y otros péptidos que se liberan van a ayudar a esto. También en este sentido vamos a tener mecanismos neurohormonales contrarreguladores, ¿sí? Que vemos que a medida que la insuficiencia cardíaca avanza, estos mecanismos se van a ir disminuyendo, ¿sí? O van a tener menos acción. Por ejemplo, el óxido nítrico en condiciones normales se libera desde el endotelio para contrarrestar efectos de los mediadores vasoconstrictores y permite una respuesta vasodilatadora apropiada durante el ejercicio. En la insuficiencia cardíaca, esta respuesta está amortiguada por una reducción en la expresión y actividad en la óxido nítrico sintetasa 3, que es una isoforma del óxido nítrico que es la que predomina en nosotros, digamos. Entonces, como dijimos, estos mediadores que van a aparecer en la insuficiencia cardíaca van a alterar la expresión génica a nivel celular y este es uno de los efectos, que se inhiba a la óxido nítrico sintetasa. Por esto, este mecanismo contrarregulador va a estar disminuido. Y por otro lado, las bradicininas, ¿sí? Que son vasodilatadores también. Bueno, las bradicininas, que también son vasodilatadores, que actúan normalmente en nuestro organismo. La mayoría de las acciones se producen a través de la estimulación de receptores beta y cumplen una función importante en la regulación del tono vascular en la insuficiencia cardíaca.
Las bradicininas se metabolizan por la enzima convertidora de angiotensina y el aumento de las bradicininas es uno de los efectos adversos del uso de IECA por los que dan tos. Da otro dato de color para que cuando les pregunten sepan. Y después, bueno, hay otros también mediadores, por ejemplo las adipocinas que se liberan a partir de la grasa, digamos, de los adipocitos, que también van a estar disminuidas. Y otros más, son un montón. Pero estos mecanismos contrarreguladores a lo largo del avance de la insuficiencia cardíaca vamos a ver que actúan cada vez menos. Bueno, para ver un poco de la inflamación y los mediadores inflamatorios que van a estar aumentados en la insuficiencia cardíaca, lo que nos van a afectar sobre todo va a ser en el remodelado ventricular izquierdo, ¿sí? A nivel de la alteración de la biología de los miocitos, produciendo hipertrofia, expresión de genes fetales, efectos inotrópicos negativos y aumento de la agresión celular oxidativa. Ahora lo vamos a hablar también. La alteración de la biología en las células distintas a los miocitos, en fibroblastos, miofibroblastos, en receptores de angiotensina de fibroblastos y demás, actuando sobre la membrana extracelular, la matriz extracelular, perdón. Alteraciones de la matriz extracelular como la degradación de la matriz y la fibrosis miocárdica y pérdida progresiva de miocitos como la necrosis y la apoptosis. Ahora vamos a hablar en esta parte de la clase un poco del remodelado ventricular que tiene que ver con estos efectos inflamatorios que dijimos y un poco del proceso molecular. Es una parte más densa de la clase, pero que es importante para entender por qué se producen todos estos cambios. Para hablar del remodelado ventricular, lo vamos a relacionar directamente con el futuro rendimiento miocárdico y con una evolución clínica menos favorable en la insuficiencia cardíaca. Los factores que influyen en este proceso son tanto hemodinámicos, neurohormonales, genéticos y epigenéticos. A la derecha de la pantalla vemos que hay un cuadro también del Braunwald que nos habla de los distintos tipos de hipertrofia que tenemos que se van a producir en respuesta a distintos estímulos. Por un lado tenemos la sobrecarga de presión, que nos va a aumentar la tensión sistólica en la pared, y por el otro lado tenemos la sobrecarga de volumen, que nos va a aumentar la tensión diastólica en la pared. ¿Sí? Como ejemplos clásicos de esto, vamos a tener, por ejemplo, sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo, la estenosis aórtica, nos va a aumentar la tensión sistólica, ¿sí? La fuerza que va a tener que tener la pared para poder vencer esa presión. Y por otro lado, la sobrecarga de volumen, el ejemplo es la insuficiencia aórtica, nos aumenta los volúmenes diastólicos por la ingurgitación de sangre hacia el ventrículo. Todo esto se va a generar traducción mecánica y señales extra intracelulares que nos van a llevar al remodelado ventricular. Por un lado, vamos a tener una hipertrofia concéntrica, que esto se da en la sobrecarga de presión, un músculo cardíaco más engrosado con cavidades reducidas, y por el otro lado vamos a tener la hipertrofia excéntrica, que se da como respuesta a la sobrecarga de volumen con un aumento del tamaño de las cavidades. Todo esto se da por distintos mecanismos moleculares a nivel del miocito, que ahora los vamos a ir viendo uno por uno, que van a aumentar la expresión de genes embrionarios o fetales que al final nos van a llevar a una disfunción de ese músculo con proteínas contráctiles que no van a ser eficientes. Bueno, para hablar poco a poco del proceso de deterioro de la función ventricular, vamos a tener, todo en base al remodelado ventricular, ¿no? Estamos hablando de eso. Por una parte, la alteración en la biología del miocito, ¿sí? Vamos a tener varios procesos que nos van a alterar la biología del miocito. Bueno, vamos a empezar a hablar uno por uno de ellos. La hipertrofia, primero, que se genera en un primer momento un aumento de las miofibrillas, de las mitocondrias, de los núcleos y el aumento del tamaño de la célula. En el progreso de la enfermedad vamos a ver que hay un aumento de las mitocondrias con adición de elementos contráctiles en zonas localizadas. Esto ya nos va a ir a hacer nos va a desorganizar la célula, digamos, ya no se van a respetar las zonas normales. Esto va a llevar a una ruptura de la organización celular con desplazamiento de las miofibrillas y pérdida de las bandas Z. Y por último, miocitolisis, que es ruptura
del aparato contráctil, digamos, alteración de los sarcómeros y los túbulos T. Eso ya es en un proceso más avanzado. Vamos a tener también alteración en el acoplamiento de éxito contráctil, va a disminuir la fuerza de contracción por las frecuencias cardíacas más elevadas. Secundaria, una disminución de la amplitud del calcio intracelular, reducción prolongada del aumento del calcio y aumento del calcio en diástole. Ya estamos viendo que el metabolismo del calcio adentro de la célula cardíaca va a estar afectado por varias cosas que ahora vamos a seguir viendo, pero esto nos va a alterar el acoplamiento éxito-contráctil. La duración del potencial de acción y la alteración del sodio, se va a prolongar el potencial de acción. Esto va a ser secundario a varios procesos, sobre todo iónicos, a nivel del músculo cardíaco. Las corrientes de sodio, que como sabemos que para que se genere una despolarización en el músculo cardíaco es una entrada rápida y apertura de los canales rápidos de sodio. Esto no va a estar tan respetado porque va a haber corrientes de sodio tardía. Eso nos va a alterar, por un lado, la salida del calcio y a favorecer que digamos el calcio durante la diástole y nos va a alterar la relajación miocárdica. También nos va a producir acidosis celular porque como va a haber más sodio dentro de la célula se intercambia por protones, y todos estos cambios y alteraciones iónicas nos van a favorecer la aparición de arritmias. Por otro lado, va a haber alteraciones en las proteínas contráctiles, va a haber cambios en las isoformas de las cadenas de miosinas, de troponina, sobre todo de la T, de la titina, que van a alterar su actividad. Esto es en respuesta, como dijimos antes, que van a haber expresión de genes fetales secundarios a distintos mensajes que le llegan a la célula, tanto extracelulares como intracelulares, y de distintos mediadores que nos van a alterar la expresión génica. También va a haber una desensibilización beta-adrenérgica, esto que va a estar aumentado en un inicio de la enfermedad para compensar, con el paso del tiempo se va a desensibilizar y va a haber una disminución en la densidad de los receptores beta y también de la respuesta contráctil a los estímulos de los receptores beta, probablemente a un aumento de la noradrenalina que hay en el primer momento de la enfermedad. También vamos a tener alteraciones en el miocardio. Esto nos va a llevar a la pérdida de músculo cardíaco y nos va a favorecer el crecimiento de fibroblastos y de matriz extracelular, que no va a ser normal, ¿sí? Dentro de estos procesos tenemos la necrosis, que nos dice que la activación neurohormonal induce a la necrosis de la célula por distintos mediadores inflamatorios que ya vimos que están aumentados en este proceso. Va a producir alteración en la permeabilidad de la membrana y la liberación de un contenido intracelular que va a generar daño en el medio en el que se libera, con una reacción inflamatoria y posterior fibrosis en esa área. Otro mecanismo es la apoptosis, que como sabemos no va a producir todo esto que genera la necrosis, digamos, toda esta reacción inflamatoria, porque es una muerte celular programada. Lo que tenemos alterado en la insuficiencia cardíaca es que el programa apoptótico celular se activa de manera inapropiada. Entonces genera pérdida también de miocitos cardíacos y avance de la enfermedad. La autofagia, que también está involucrada, existe muerte celular autofágica en el músculo cardíaco hipertrofiado, en la insuficiencia y en el miocardio hibernado. Se comprobó que este proceso también existe. Por otro lado, en los fibroblastos y en los mastocitos, que durante el remodelado hay cambios importantes en la matriz extracelular, los fibroblastos van a cambiar su comportamiento en respuesta a la sobrecarga ventricular y se van a formar miofibroblastos que van a tener mayor expresión de actina, ¿sí? Que particularmente del músculo liso, y de actividad secretora, que van a secretar colágenos que no son los colágenos que habitualmente y normalmente hay en la matriz extracelular cardíaca. Esto va a producir alteraciones estructurales y funcionales en el ventrículo izquierdo.
Y también lo que describe en la bibliografía es que hay un microARN, que son partículas, ¿sí? ARN no codificantes que se unen a ARN mensajeros y alteran la codificación de proteínas, que es todo lo que ya venimos hablando y por lo cual hay alteración en la expresión génica y contribuye al remodelado ventricular. Por último, en la parte del remodelado, vamos a hablar de la alteración en la estructura del ventrículo izquierdo. La geometría ventricular va a estar cambiada, ¿sí? Se va a hacer un ventrículo más grande y con una forma más esférica, sumado al adelgazamiento de la pared a medida que el remodelado empieza, digamos. Todo esto va a llevar a disminución del gasto cardíaco anterógrado, ¿sí? Tanto por la forma como por el espesor de la pared. Y otro problema que surge de la dilatación ventricular es que los músculos papilares van a estar más alejados unos de otros y esto va a generar la incompetencia en la válvula mitral con una insuficiencia mitral funcional y empeoramiento del flujo anterógrado. Esta tabla es un resumen de todos los procesos que acabamos de ver uno por uno, ¿sí? Que nos van a incluir los 3 procesos más importantes, que es la alteración en la biología del miocito, los cambios miocárdicos, con todo lo que vimos, la necrosis, la apoptosis, la pérdida de los miocitos y alteraciones de la matriz extracelular, y la alteración de la geometría en la cámara del ventrículo izquierdo. Esto, para dar alguna buena noticia en toda esta clase, tenemos que el corazón que tiene insuficiencia tiene la capacidad en algún punto de generar un remodelado inverso. Estos son modificaciones favorables sobre la función y la estructura del corazón que disminuyen la morbimortalidad posterior de la enfermedad, que sea secundaria a tratamientos farmacológicos y de dispositivos implantables. Estos procesos conllevan la disminución del tamaño de la masa del ventrículo izquierdo, retorno a la forma elíptica y un mejoramiento secundariamente a esto de la función del ventrículo. Este remodelado inverso vamos a tener dos maneras, digamos, de que se produzca. Una, lo que se llama la remisión miocárdica, es que justamente se produzca esto y una mejoría de la función y la estructura del corazón, pero que con algún estímulo pueda volver a hacer el corazón con insuficiencia. O sea, que ese remodelado no sea definitivo, que es lo más frecuente, ¿sí? Y tengamos distintos periodos de la enfermedad con descompensaciones. Y por otro lado, se puede generar la recuperación miocárdica, que es el corazón que experimenta remodelado inverso de forma espontánea o secundaria de tratamiento y que está libre de episodios posteriores de insuficiencia cardíaca. Entonces, como vemos el dibujito que está a la izquierda, tenemos un corazón con insuficiencia que puede hacer remisión miocárdica, que esto puede ir y volver, o puede hacer recuperación miocárdica, que es que ya no vuelve a tener de nuevo insuficiencia. Para ir resumiendo un poco esta primera parte de la clase, les puse este cuadrito que nos habla de que tenemos un episodio índice en la enfermedad, que esto nos va a llevar a alteración del miocardio, con remodelado ventricular, disminución de la contractilidad, con hipertrofia, apoptosis, fibrosis, oxidación, con aumento de las especies reactivas del oxígeno, que nos van a generar daño celular, ¿sí? A nivel del sistema nervioso simpático, con un aumento de la actividad, aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento de la liberación de péptidos, como ya lo nombramos, y en el endotelio la vasoconstricción, la pérdida de la respuesta normal a los efectos vasodilatadores, por ejemplo, del óxido nítrico, cambios estructurales con hipertrofia en los vasos sanguíneos. Esto nos va a llevar a insuficiencia cardíaca progresiva, y abajo lo que dejé son unos cuadritos de algunas de las causas de descompensación de la insuficiencia cardíaca. Como dijimos, es una enfermedad que es dinámica, bien, la función ventricular se puede ver afectada
y el cuadro clínico descompensado por la aparición de distintos factores ajenos a la enfermedad propiamente dicha. Por ejemplo, bueno, la aparición de endocarditis, los estados hemodinámicos hipercinéticos, como la tirotoxicosis, la fiebre, los embarazos, la sobrecarga circulatoria, por ejemplo, la ingesta inapropiada de sodio, que nos va a llevar a la sobrecarga de líquidos, el uso de glucocorticoides, las arritmias, que nos van a empeorar la función del ventrículo, digamos la función normal, entonces nos pueden descompensar una insuficiencia cardíaca preexistente, las infecciones y las enfermedades sistémicas, distintas enfermedades sistémicas, también nos van a llevar a una descompensación de la enfermedad independientemente de cuál haya sido el episodio índice o la causa de la insuficiencia cardíaca. Bueno, con esta diapositiva terminamos la primera parte. Perdón si me trabé mucho, no me cuesta bastante, pero dentro de estos próximos días les cargo la segunda parte. Gracias.